Imagina por un instante que alguien te dijera que existe un conocimiento tan profundo, tan transformador, tan radicalmente poderoso, que una vez que lo comprendes plenamente, ya no solo cambia la forma en que ves a los demás, sino que literalmente altera la manera en que el mundo entero interactúa contigo, que las personas que antes parecían alimentarse de tu energía, de tu bondad, de tu capacidad de sentir, ahora ya no pueden acercarse a ti. Como si una fuerza invisible las repeliera, como si hubieras desarrollado un campo de energía que ya no pueden penetrar. ¿Qué harías si supieras que esa misma cualidad que te ha hecho vulnerable, que te ha dejado exhausto, que te ha hecho sentir como si fueras un recipiente vacío después de dar demasiado, esa cualidad que es tu empatía? Ese don de sentir profundamente, de resonar con el dolor ajeno, de intuir lo que otros apenas pueden nombrar, no solo pudiera convertirse en tu arma más poderosa contra quienes te han herido, sino en la llave maestra que abre las puertas de tu libertad psicológica, emocional y espiritual. Quédate conmigo, por favor, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es una simple técnica, no es un truco pasajero, no es una frase motivacional vacía que se desvanece al día siguiente. Esto es algo mucho más profundo, es una revelación que nace del corazón mismo de la psicología analítica, del trabajo de uno de los pensadores más revolucionarios que ha existido en la historia de la comprensión humana, Carl Jung. Y una vez que comprendas lo que voy a decirte, ya no podrás volver a ser la misma persona, porque este conocimiento no solo te libera a ti, sino que cambia por completo la dinámica entre tu alma y el mundo. Cierra los ojos, si lo deseas, y sumérgete conmigo en esta idea. Imagina que todo lo que odias en los demás, todo lo que te molesta, todo lo que te indigna, todo lo que te produce rechazo, todo aquello que ves en otra persona y que te hace sentir superior, juzgar, alejarte, criticar, en realidad no es más que un reflejo, un eco, una proyección directa de tu propia sombra inconsciente. Esa es una de las enseñanzas más profundas, más radicales, más transformadoras que Carl Jung nos legó. La sombra no es simplemente lo que rechazamos de nosotros mismos, no es solo lo oscuro, lo vergonzoso, lo inaceptable. La sombra es también lo que no hemos vivido, lo que no hemos expresado, lo que hemos negado por miedo, por culpa, por condicionamiento social, por heridas de la infancia. Es nuestra potencialidad no realizada, nuestras emociones no sentidas, nuestras verdades no dichas, nuestro poder no reclamado. Pero aquí viene el giro inesperado, el momento en el que todo cambia, el instante en el que la comprensión se convierte en liberación, cuando los empatas, esos seres de corazón sensible, de alma profunda, de intuición aguda, finalmente entienden este principio, no caen en la trampa de volverse narcisistas, no se transforman en lo que temen, no se convierten en fríos, en despiadados, en manipuladores. Al contrario, experimentan una metamorfosis interna que los eleva a un nivel de conciencia tan alto, tan estable, tan sólido, que se vuelven completamente inmunes a la manipulación narcisista. No porque construyan muros de hielo, sino porque han encendido una luz tan brillante dentro de sí mismos que las sombras ajenas ya no pueden engañarlos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien que ha sido víctima de manipulación emocional, de chantaje psicológico, de gaslighting, de idealización y desprecio, de amor intenso seguido de abandono, cómo puede, precisamente por su empatía, volverse intocable? Quédate escuchando, porque lo que estoy a punto de revelar no es solo un cambio de actitud, no es simplemente aprender a decir no, no es solo poner límites. Es mucho más que eso, es un reordenamiento profundo de la psique, una reestructuración interna que Carl Jung llamó individuación, un proceso que transforma al ser humano de adentro hacia afuera, desde el núcleo más íntimo de su identidad. Lo que voy a compartir contigo cambiará por completo todo lo que creías saber sobre cómo lidiar con personas tóxicas, sobre cómo protegerte, sobre cómo amar sin perder tu esencia. Si eres un empata que está escuchando esto, si estás aquí ahora, en este momento, leyendo estas palabras, es muy probable que tu corazón ya esté resonando con lo que digo, porque seguramente conoces muy bien ese patrón. Ese ciclo repetitivo, ese bucle interminable que parece no tener fin, das y das y das,
das tu tiempo, das tu atención, das tu comprensión, das tu energía, das tu paciencia, das tu amor, das tu silencio, das tu perdón. Das tu presencia, das todo lo que tienes, hasta que un día te miras al espejo y no te reconoces. Te ves vacío, agotado, desconectado de ti mismo, como si hubieras entregado tanto de tu alma que ya no queda nada para ti. Quedas completamente agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Es un agotamiento que no se cura con dormir más, con tomar vacaciones, con desconectarte del mundo. Es un agotamiento del alma. Y lo más desconcertante es que, a pesar de todo lo que das, a pesar de tu bondad, de tu generosidad, de tu deseo de armonía, de tu necesidad de ayudar, sigues atrayendo a narcisistas, no uno, no dos, sino muchos. Parece que tienes un imán interno invisible que atrae a personas que necesitan tu energía como si fuera oxígeno. Atraes a narcisistas como si fueras un imán que atrae al metal, como si hubiera una ley cósmica que dictara que tu sensibilidad debe ser explotada. Y no solo en una relación, parece que ellos te encuentran en cada lugar de trabajo, en cada círculo social, en cada grupo de amigos, en cada relación que formas, incluso en tu propia familia. Está el jefe que necesita tu admiración, el amigo que solo habla de sí mismo, la pareja que te hace sentir culpable por tener necesidades, el familiar que te manipula con el pasado. El desconocido que apenas te conoce ya te está pidiendo ayuda emocional. Y en medio de todo este caos, en medio de este desgaste constante, seguramente te has preguntado muchas veces, tal vez en la soledad de la noche, tal vez mientras lloras en silencio, tal vez mientras intentas entender. ¿Por qué sigo atrayendo a estas personas? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Será que soy demasiado blando? ¿Será que no sé defenderme? ¿Será que merezco ser tratado así? ¿Será que mi empatía es una debilidad? ¿Será que nací para servir, para cargar con el dolor ajeno, para hacer el sostén de todos menos de mí mismo? Y es en ese momento de duda, de confusión, de dolor, cuando Carl Jung llega con una respuesta que no es de condena, sino de redención. Según Carl Jung, absolutamente nada está mal contigo. De hecho, Jung descubrió que los empatas poseen uno de los regalos psicológicos más poderosos que existen en la naturaleza humana, un don tan raro, tan valioso, tan necesario para la evolución de la conciencia, que sin él el mundo sería un lugar mucho más oscuro, mucho más frío, mucho más deshumanizado. Ese don es la capacidad de sentir y comprender los estados emocionales de los demás, de percibir lo que otros no dicen, de escuchar lo que otros callan, de ver lo que otros ocultan, de resonar con el alma ajena como si fuera un instrumento musical que vibra al unísono con otro. Pero aquí está lo que también entendió Jung, lo que muy pocos han comprendido realmente, ese regalo, esa cualidad tan hermosa, tan noble, tan necesaria, se convierte en una maldición, en una trampa. En una cárcel psicológica, cuando no comprendemos la sombra. Porque si no conoces tu sombra, si no has hecho el trabajo de mirar dentro de ti, de aceptar lo que has rechazado, de integrar lo que has negado, entonces tu empatía no es libre, no es consciente, no es sostenible. Es una empatía que depende del sufrimiento ajeno, que se alimenta del drama, que necesita ser necesario para sentirse valioso. Y hay algo sobre la sombra que la mayoría de las personas entienden completamente mal, creen que la sombra es solo lo negativo, lo malo, lo pecaminoso. Pero Jung sabía que la sombra es mucho más que eso, es también lo que no has permitido que florezca en ti, es tu ira no expresada, tu poder no reclamado, tu egoísmo sano no vivido, tu necesidad de priorizarte no atendida. Y para los empatas, existe un elemento específico de la sombra que, cuando se integra, los hace absolutamente intocables ante la manipulación narcisista. No es un escudo, no es una armadura, no es una negación del amor, es una transformación interna tan profunda que cambia la frecuencia misma de tu ser. Voy a revelar exactamente de qué se trata en este momento, pero antes necesitas entender que lo que estás a punto de escuchar no es una teoría más, no es un consejo más, no es una filosofía más, es una revelación. Es una llave,
es un despertar. Y una vez que la recibas, ya no podrás volver a ser la misma persona, porque cuando un empata entiende esto, cuando lo vive, cuando lo encarna, se convierte en alguien que ya no necesita aprobación, que ya no busca validación, que ya no carga con las emociones ajenas, que ya no se siente responsable del bienestar de todos. Se convierte en un ser completo, en un ser íntegro, en un ser libre. Y es precisamente esa integridad la que hace que los narcisistas, esos seres que viven en la superficie, que temen la profundidad, que huyen de la autenticidad, no puedan ni siquiera acercarse a ti, no porque les tengas miedo, sino porque tú ya no les temes a ellos. Según Carl Jung, absolutamente nada está mal contigo. De hecho, Jung descubrió que los empatas poseen uno de los regalos psicológicos más poderosos que existen en la naturaleza humana, la capacidad de sentir y comprender los estados emocionales de los demás. Pero aquí está lo que también entendió Jung, ese regalo se convierte en una maldición cuando no comprendemos la sombra. Y hay algo sobre la sombra que la mayoría de las personas entienden completamente mal. Es precisamente este malentendido el que mantiene atrapados a los empatas en ciclos tóxicos una y otra vez. Carl Jung dijo que la sombra no es solamente nuestro lado oscuro, es también nuestra potencialidad no vivida. Y para los empatas, existe un elemento específico de la sombra que, cuando se integra, los hace absolutamente intocables ante la manipulación narcisista. Voy a revelar exactamente de qué se trata en este momento. Carl Jung descubrió que los empatas no son simplemente personas sensibles, son individuos que han desarrollado lo que él llamó dominancia de la función sentimental. Esto quiere decir que tu forma principal de procesar el mundo es a través de la resonancia emocional y de la toma de decisiones basada en valores. Jung observó que las personas con una función sentimental dominante tienen una capacidad casi sobrenatural para percibir las corrientes emocionales subyacentes en cualquier situación. Pero aquí es donde la cosa se vuelve fascinante. Jung también descubrió que los empatas cargan con una sombra muy específica, la sombra de su propio poder. La mayoría de los empatas han sido condicionados desde la infancia para creer que su sensibilidad es una debilidad, que su inteligencia emocional es de algún modo menos valiosa que el pensamiento lógico, que su necesidad de armonía los convierte en personas fáciles de manipular. Carl Jung dijo que este condicionamiento crea lo que él llamó proyección de sombra, el empata proyecta su propio poder negado hacia afuera, hacia otras personas, especialmente hacia los narcisistas, quienes parecen poseer la confianza y la asertividad que el empata cree que le falta. Pero aquí viene la verdad impactante que hará que todo encaje en su lugar. Carl Jung descubrió que los narcisistas y los empatas son, en realidad, dos caras de la misma moneda. Ambos están lidiando con la misma herida fundamental, una desconexión con su yo auténtico. La diferencia radica en cómo cada uno enfrenta esa herida. Y una vez que entiendes esto, nunca volverás a ver a los narcisistas de la misma manera. Quédate conmigo, porque aquí es donde ocurre la transformación. Según Carl Jung, los narcisistas no son seres poderosos, ni seguros, ni fuertes, como aparentan ser en la superficie, ni como muchos tienden a percibirlos en un primer contacto. Detrás de esa fachada de confianza, de esa actitud dominante, de esa aparente seguridad inquebrantable, no hay un ser pleno, ni realizado, ni equilibrado, sino todo lo contrario, hay un vacío profundo. Una herida emocional antigua que late en silencio, escondida bajo una máscara cuidadosamente construida para proteger a un niño interior profundamente herido, vulnerable, asustado y lleno de una vergüenza tan intensa que ni siquiera él mismo puede nombrarla. Jung descubrió que el narcisismo no es una condición de poder, sino una condición de fragilidad extrema. Es, en esencia, un mecanismo de defensa psicológico, una armadura elaborada que se forma muy temprano en la vida como respuesta a experiencias de rechazo, abandono, humillación o desvalorización. Este niño interior, en algún momento de su desarrollo, aprendió que ser visto, amado o aceptado dependía no de quién era realmente, sino de lo que podía ofrecer, su inteligencia, su belleza, su logro, su encanto, su sumisión. Así, poco a poco,
fue enterrando su verdadero yo bajo una capa de desempeño constante, de necesidad de aprobación, de miedo a ser descubierto como insuficiente. Y es precisamente de esa necesidad de ocultar la insuficiencia que nace el narcisismo. Jung entendió con una claridad asombrosa: el narcisista no se ama a sí mismo, como muchos creen erróneamente. Al contrario, se odia profundamente. Lo que el narcisista ama es una imagen idealizada, una fantasía de perfección que ha creado para reemplazar a su yo real, al que considera indigno de amor. Esa imagen es lo que defiende con uñas y dientes, lo que exige que los demás adoren, lo que necesita que se refleje en los ojos de los demás a través de la admiración, el halago, la sumisión. La grandiosidad del narcisista, esa sensación de ser especial, único, superior, no es una prueba de su grandeza, sino una manifestación de su desesperación. Es un grito silencioso de auxilio, una forma de compensar internamente el sentimiento de vacío que siente en su núcleo. Su necesidad constante de admiración no proviene de un exceso de amor propio, sino de una carencia absoluta de autoestima genuina. Cada cumplido, cada reconocimiento, cada mirada de asombro es como una dosis de oxígeno que le permite seguir respirando por un momento, pero que nunca llega a sanar la herida original. Su incapacidad para empatizar, su frialdad emocional, su tendencia a manipular, a usar a los demás como objetos, a ver las relaciones como transacciones de poder, todo esto no es señal de que carezca de humanidad, sino de que su humanidad fue aplastada por el miedo. Jung descubrió que, en muchos casos, el narcisista fue en algún momento un empata, un niño sensible que sentía profundamente, que intuía el dolor ajeno, que quería conectar, pero al hacerlo fue castigado, ridiculizado, traicionado o abandonado. Así que aprendió que sentir era peligroso, que abrirse era arriesgado, que la vulnerabilidad conducía al dolor. Y entonces, como estrategia de supervivencia, apagó esa parte de sí mismo, cerró la puerta a sus emociones, desconectó de su corazón y en su lugar construyó un sistema de defensa basado en el control, en la dominancia, en la superioridad. Todos estos rasgos, según Jung, son síntomas de lo que él llamó inflación. La inflación no es simplemente arrogancia o vanidad, es un estado psicológico mucho más serio. Ocurre cuando una persona se identifica completamente con su persona, la máscara que muestra al mundo, y pierde contacto total con su yo auténtico. El narcisista ya no sabe quién es cuando no está actuando, cuando no está siendo admirado, cuando no está en control. Su identidad depende enteramente de la validación externa. Sin ella, se desmorona. Por eso necesita constantemente el suministro narcisista, necesita que alguien lo alabe, que alguien lo tema, que alguien lo necesite, que alguien lo idealice. Porque sin eso, se enfrenta al vacío, a la nada, a la pregunta que no quiere escuchar: ¿quién soy yo sin todo esto? Jung entendió que esta inflación es una trampa. Cuanto más se infla el ego del narcisista, más pequeño se vuelve su yo real. Cuanto más grande se hace la máscara, más pequeño queda el niño escondido detrás de ella. Y esa contradicción interna genera una tensión constante, una ansiedad subyacente, una ira reprimida que tarde o temprano se manifiesta en forma de manipulación, de ira súbita, de desprecio, de abandono. Lo más trágico, según Jung, es que el narcisista no puede salir de esta trampa por sí solo, porque para hacerlo tendría que enfrentar la vergüenza, el dolor, la culpa, el miedo a no ser amado tal como es. Tendría que desarmar su armadura pieza por pieza, y eso requiere una valentía que, en su estado inflado, es casi imposible. Prefiere 1000 veces seguir manipulando, seguir dominando, seguir hiriendo, antes que sentir, porque sentir es recordar, y recordar es peligroso. Por eso, cuando un empata que ha integrado su sombra se encuentra con un narcisista, no lo ve con miedo, ni con compasión patológica, ni con la necesidad de salvarlo. Lo ve con claridad, ve la máscara, ve el mecanismo de defensa, ve el niño herido. Pero no se siente responsable de sanarlo, no carga con su vergüenza, no intenta llenar su vacío. Y es precisamente esa claridad, esa ausencia de reactividad,
lo que desconcierta al narcisista, porque ya no encuentra en el empata ese campo emocional donde proyectar su sombra, donde descargar su dolor, donde obtener el suministro que necesita. Así, la inflación del narcisista choca contra la integridad del empata y en lugar de expandirse, se desinfla, no porque el empata lo ataque, sino porque ya no coopera con la ilusión. Y en ese momento, el narcisista no puede más que alejarse, confundido, frustrado, incapaz de comprender por qué esta persona tan empática, tan sensible, no cae en sus redes. No entiende que la verdadera fuerza no está en la máscara, sino en la autenticidad, y que un empata que ha reclamado su poder ya no es una víctima, sino un espejo que refleja la verdad, que detrás de toda grandiosidad, a veces solo hay un niño que nunca fue visto tal como era. Carl Jung dijo que la inflación ocurre cuando una persona se identifica completamente con su persona, la máscara que muestra al mundo, y pierde contacto con su yo auténtico. El narcisista queda atrapado en esta máscara, incapaz de acceder a sus emociones genuinas o de formar conexiones verdaderas con los demás. Aquí está lo que Jung entendió y que la mayoría de las personas pasan por alto: los narcisistas son, en realidad, empatas cuya empatía ha sido completamente bloqueada como mecanismo de supervivencia. Aprendieron muy temprano en la vida que sentir profundamente era demasiado doloroso, así que desarrollaron estrategias elaboradas para evitar la conexión emocional auténtica. Esto está a punto de ponerse aún más interesante, porque Carl Jung descubrió algo que cambia por completo la forma en que los empatas deberían interactuar con los narcisistas. Existe un estado psicológico específico al que los empatas pueden acceder y que los hace completamente invisibles ante la manipulación narcisista. No se trata de construir muros ni de volverse fríos, se trata de acceder a una parte de ti mismo que los narcisistas literalmente no pueden ver ni manipular. Voy a revelar este secreto ahora. Carl Jung dijo que el camino hacia la integridad psicológica requiere integrar la sombra, hacer consciente aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado o negado. Para los empatas, esto significa reclamar su poder desposeído, su capacidad para establecer límites, su derecho a priorizar sus propias necesidades. Pero aquí está la idea clave que Jung descubrió: cuando los empatas integran su sombra, no se convierten en narcisistas. Al contrario, se convierten en lo que Jung llamó individuados, seres completos, auténticos, que pueden acceder tanto a su empatía como a su poder al mismo tiempo. Según Carl Jung, este proceso de integración implica varios pasos cruciales. Primero, el empata debe reconocer que su sensibilidad no es una debilidad, sino un superpoder. Jung observó que los empatas pueden leer la energía emocional con la misma precisión con la que un músico hábil puede identificar las notas en una sinfonía compleja. Esta es una habilidad extremadamente rara y valiosa. Segundo, el empata debe reclamar su ira. Carl Jung dijo que los empatas suelen tener una relación oculta con la ira, han sido educados para creer que la ira es mala o poco espiritual. Pero Jung descubrió que la ira es, en realidad, la emoción que protege los límites. Cuando los empatas integran una ira saludable, se vuelven intocables para los manipuladores. Tercero, el empata debe aceptar su propia oscuridad. Jung dijo que todos tenemos la capacidad de ser egoístas, manipuladores y crueles. Cuando los empatas reconocen esta capacidad sin actuar sobre ella, desarrollan lo que Jung llamó inmunización psicológica. Pueden identificar estas cualidades en los demás sin que les provoquen reacciones ni sean manipulados por ellas. Lo que estoy a punto de compartir contigo es el momento exacto en que todo cambia para un empata. Carl Jung lo llamó el entró, el punto en el que algo se transforma en su opuesto. Para los empatas, existe una realización específica que crea esta transformación, y una vez que la tienes, los narcisistas literalmente no sabrán cómo actuar contigo. Este es el núcleo de todo. Carl Jung descubrió que llega un momento en el viaje de cada empata en el que comprende una verdad profunda: no es responsable de las emociones de los demás. Esto puede sonar simple, pero Jung entendió que esta realización representa una revolución psicológica completa para los empatas. Según Carl Jung,
Los empatas que no han integrado su sombra operan desde lo que él llamó culpa inconsciente, se sienten responsables de la felicidad de todos, del dolor de todos, de los problemas de todos. Esta culpa inconsciente es lo que los narcisistas explotan, ellos sienten instintivamente que el empata asumirá la responsabilidad por su estado emocional. Pero cuando un empata realmente integra esta verdad, que no es responsable de las emociones ajenas, algo mágico sucede. Jung lo llamó el desarrollo de la compasión consciente, el empata todavía puede sentir profundamente por los demás, pero ya no se siente obligado a arreglar, salvar o sanar a todos los que encuentra. Carl Jung dijo que este cambio crea lo que él denominó límites psicológicos. Estos no son muros que alejan a las personas, son más bien como una membrana semipermeable que permite la conexión auténtica mientras filtra la manipulación y el vampirismo emocional. Aquí es donde la cosa se vuelve realmente fascinante. Carl Jung observó que cuando los empatas hacen este cambio, los narcisistas tienen una reacción muy específica, literalmente no pueden comprender lo que está sucediendo. El empata sigue siendo amable, sigue siendo cariñoso, sigue siendo empático, pero ya no está disponible para ser manipulado. Lo que sucede después te sorprenderá. Según Carl Jung, los narcisistas operan a través de lo que él llamó proyecciones psicológicas, proyectan sus propias emociones y necesidades negadas hacia los demás, especialmente hacia los empatas, a quienes sienten que aceptarán llevar esas proyecciones. Cuando un narcisista encuentra a un empata que ha integrado su sombra, ocurre algo sin precedentes, tus tácticas habituales de manipulación, como hacer sentir culpable, chantaje emocional, enamoramiento intenso o manipulación para hacerte dudar de tu realidad, simplemente rebotan en el empata como el agua sobre el lomo de un pato. Carl Jung dijo que esto ocurre porque el empata ya no carga con las proyecciones del narcisista, ya no está de acuerdo inconscientemente en hacerse responsable del estado emocional del narcisista. El narcisista, al percibir este cambio, literalmente no sabe cómo interactuar con él. Jung descubrió que los narcisistas necesitan lo que él llamó suministro narcisista, reacciones emocionales de los demás que confirmen su importancia y su poder. Pero un empata integrado ya no proporciona ese suministro. Puede mostrar compasión, pero no muestra la reactividad emocional que los narcisistas anhelan. Ahora, quizás estés pensando, esto suena excelente en teoría, pero ¿cómo lo hago en la vida real? Carl Jung desarrolló técnicas específicas para la integración de la sombra que los empatas pueden usar a partir de hoy mismo. Lo que estoy a punto de compartir son los métodos exactos que Jung utilizó con sus pacientes para ayudarles a volverse psicológicamente inmunes a la manipulación. La primera técnica es la del espejo. Jung dijo que cada vez que te sientas afectado por el comportamiento de alguien, debes preguntarte, ¿qué parte de mí está reflejando esta persona? Esto no significa que tú seas igual de tóxico que esa persona, sino que estás reconociendo la capacidad de ese comportamiento dentro de ti mismo. Jung descubrió que cuando tomas conciencia de esa capacidad, ya no puedes ser manipulado por ella de forma inconsciente. La segunda técnica es la retirada de la proyección, un proceso profundamente transformador que Carl Jung consideró uno de los pilares fundamentales del crecimiento psicológico auténtico. Según Jung, cada vez que te encuentras pensando frases como, si solo ellos cambiaran, entonces yo sería feliz, si esa persona fuera más amable, todo estaría bien, si mi pareja me valorara más, yo me sentiría seguro. O si mi jefe no fuera tan controlador, podría desempeñarme mejor, estás atrapado en una proyección. No estás viendo a la otra persona con claridad, sino que estás proyectando sobre ella una parte de ti mismo que no has reconocido, que no has aceptado o que has reprimido durante tanto tiempo que ya ni siquiera sabes que existe. Jung descubrió que la proyección no es simplemente un malentendido o una queja pasajera, es un mecanismo psicológico automático e inconsciente que nos permite evitar enfrentar aquello que nos incomoda dentro de nosotros mismos. En lugar de mirar hacia adentro, miramos hacia afuera, y creemos que la fuente de nuestro malestar está en el comportamiento ajeno. Así, culpamos al otro de nuestra frustración, de nuestra tristeza, de nuestra ansiedad, de nuestra ira. Pero en realidad,
Lo que estamos haciendo es desplazar una responsabilidad interna hacia un chivo expiatorio externo. La práctica de la retirada de la proyección consiste precisamente en detener ese impulso automático, en hacer una pausa consciente antes de emitir un juicio, antes de sentir resentimiento, antes de exigir que el otro cambie. En ese momento de pausa, te preguntas, ¿qué es en mí lo que necesita cambiar o ser aceptado? Esta pregunta no es retórica, no es una fórmula vacía, es una invitación profunda a la introspección, una llamada a la honestidad radical contigo mismo. Por ejemplo, si te molesta profundamente que alguien sea egocéntrico, en lugar de quedarte en la irritación, te detienes y preguntas, ¿dónde en mí existe un egoísmo no vivido, no reconocido, no integrado? Tal vez descubras que has reprimido tu propia necesidad de atención, que has estado sacrificándote constantemente y que en el fondo anhelas ser visto, escuchado, valorado. Esta persona egocéntrica no es el problema, sino el espejo que te muestra una parte de ti que has negado. O si te enfurece que alguien sea irresponsable, podrías indagar, ¿qué responsabilidad estoy evitando yo? ¿Dónde en mi vida estoy posponiendo decisiones importantes, dejando tareas pendientes o escapando de compromisos? La persona que te irrita no es la causa de tu enojo, sino el catalizador que te obliga a mirar hacia adentro. Jung enseñó que cada vez que logras retirar una proyección, no solo ganas claridad, sino que recuperas un pedazo de tu alma que habías extraviado en el mundo exterior. Dejas de depender emocionalmente de que los demás sean diferentes para que tú puedas sentirte bien. Comienzas a asumir la autoría de tu experiencia interna. Y eso, según Jung, es el nacimiento de la libertad psicológica. Este proceso no se hace una sola vez, es una práctica continua, diaria, a veces incómoda, pero siempre reveladora. Cada relación, cada conflicto, cada persona que te desafía, se convierte en una oportunidad para preguntarte, ¿qué estoy proyectando aquí? ¿Qué parte de mí se está mostrando a través de esta situación? Con el tiempo, la retirada de la proyección deja de ser un ejercicio mental y se convierte en una forma de estar en el mundo. Ves a los demás no como fuentes de tu felicidad o de tu sufrimiento, sino como compañeros de viaje en un proceso colectivo de despertar. Y en ese momento, comprendes lo que Jung quería decir, no es que el mundo cambie, es que tú cambias. Y cuando tú cambias, el mundo entero se transforma a tu alrededor. La tercera técnica es el no sagrado. Jung observó que los empatas suelen tener una relación oculta con la palabra no, han sido condicionados para creer que decir no los hace egoístas o malos. Pero Jung descubrió que no es, en realidad, una palabra sagrada, protege el espacio donde un sí auténtico puede surgir. La cuarta técnica es el aikido emocional. Carl Jung enseñó que, en lugar de absorber las emociones de los demás, los empatas pueden aprender a redirigirlas, como un maestro de aikido que utiliza la energía del atacante en su contra. Los empatas pueden reconocer las emociones ajenas sin asumirlas como propias. Aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre el enfoque de Jung, esto no se trata de trucos temporales ni de técnicas superficiales. Carl Jung descubrió que cuando los empatas realmente integran su sombra, experimentan lo que él llamó una reestructuración psicológica permanente, no solo actúan de manera diferente, se convierten en personas diferentes. Y es por eso que los narcisistas nunca más los molestan. Carl Jung dijo que un empata integrado se convierte en lo que él llamó sanador herido, alguien que ha transformado su propio dolor en sabiduría y que puede ayudar a otros sin perderse en el proceso. Según Jung, los empatas integrados poseen varias características clave. Tienen lo que Jung llamó empatía consciente, pueden elegir cuándo empatizar y cuándo desconectarse, no están a merced de cada corriente emocional que los rodea. Mantienen lo que Jung denominó soberanía psicológica, saben dónde terminan ellos y dónde comienzan los demás. Pueden cuidar profundamente sin quedar atrapados. Han desarrollado lo que Jung llamó poder auténtico, no el poder dominante del narcisista, sino la fuerza tranquila que proviene de conocerse y aceptarse completamente. Carl Jung descubrió que los empatas integrados, en realidad, se vuelven más empáticos, no menos.
Pero su empatía ahora es consciente, tiene límites y es sostenible. Pueden estar presentes en el dolor de alguien sin necesidad de arreglarlo. Pueden amar sin perderse a sí mismos. Pero aquí está la parte más hermosa del descubrimiento de Jung: cuando los empatas integran su sombra, no solo se protegen de los narcisistas. De hecho, ayudan a sanar el inconsciente colectivo. Carl Jung creía que cada persona que se vuelve completa contribuye a la sanación de la humanidad misma. Permíteme explicar cómo funciona esto. Carl Jung descubrió que la transformación psicológica individual tiene un efecto de onda en el inconsciente colectivo. El espacio psicológico compartido que conecta a todos los seres humanos. Cuando un empata integra su sombra y se vuelve completo, contribuye a lo que Jung llamó la sanación de la sombra colectiva. Según Jung, el narcisismo es en parte un fenómeno colectivo, es creado y mantenido por una cultura que valora la imagen por encima de la autenticidad. La competencia por encima de la cooperación y el poder por encima del amor. Cuando los empatas sanan su propia relación con el poder y la autenticidad, ayudan a sanar esta herida colectiva. Carl Jung dijo que los empatas integrados se convierten en lo que él llamó portadores de la luz, mantienen la conexión con el amor y la empatía incluso frente a la oscuridad. Esto no significa que sean ingenuos o débiles, sino que han desarrollado la fortaleza psicológica para permanecer abiertos sin ser victimizados. Jung observó que cuando suficientes empatas integran su sombra, crean lo que él llamó resonancia mórfica, un efecto de campo que hace más fácil para otros empatas acceder a su propia integridad. Es por eso que es tan importante que los empatas hagan este trabajo. No solo se están sanando a sí mismos, sino que están ayudando a sanar al mundo. Aquí está la verdad definitiva que Carl Jung descubrió: la mejor protección contra la manipulación narcisista no es construir muros ni volverse fríos. Es volverse tan auténticamente tú mismo que la manipulación simplemente no tiene nada a lo que aferrarse. Cuando estás completamente integrado, te conviertes en lo que Jung llamó psicológicamente invulnerable, no porque seas duro, sino porque eres real. Carl Jung dijo que vivir como un empata integrado significa encarnar lo que él llamó amor consciente, un amor que es consciente, que tiene límites y que es sostenible. Este tipo de amor no permite ni genera codependencia, por el contrario, empodera y libera. Según Jung, los empatas integrados desarrollan varias habilidades clave, pueden detectar la manipulación antes de que se instale. Su intuición se vuelve tan refinada que pueden sentir la firma energética de alguien que intenta manipularlos, responden en lugar de reaccionar. Jung dijo que los empatas integrados han desarrollado lo que él llamó responsabilidad, la capacidad de elegir su respuesta en lugar de caer en reacciones automáticas provocadas por sus heridas. Atraen relaciones saludables. Jung descubrió que, cuando los empatas integran su sombra, naturalmente atraen a personas que también están haciendo su propio trabajo psicológico. Las relaciones tóxicas desaparecen, no por conflicto, sino por incompatibilidad energética. Se convierten en sanadores poderosos. Carl Jung observó que los empatas integrados a menudo se convierten en terapeutas, maestros, artistas u otros tipos de sanadores, no porque estén tratando de salvar al mundo, sino porque están expresando su naturaleza auténtica. Pero hay algo crucial que necesito advertirte: Carl Jung descubrió que el camino de la integración no siempre es fácil. Existe un desafío específico que los empatas enfrentan durante este proceso, y si no estás preparado para él, podrías rendirte justo cuando estás a punto de tener un gran avance. Esto es importante. Carl Jung advirtió que el proceso de integración de la sombra a menudo implica lo que él llamó noche oscura del alma, un periodo en el que el empata debe enfrentar su propia capacidad de oscuridad, egoísmo y crueldad. Según Jung, esta fase es necesaria, aunque incómoda. El empata podría experimentar culpa al establecer límites, miedo a ser visto como egoísta o confusión sobre su identidad. Podría preguntarse: si ya no estoy constantemente dando y ayudando, ¿quién soy yo? Jung descubrió que esta crisis de identidad es, en realidad, una señal de desarrollo saludable. El empata está dejando atrás su falso yo, el yo creado para complacer a los demás y evitar conflictos.
y descubriendo su yo auténtico. Carl Jung dijo que durante este proceso, los empatas a menudo experimentan lo que él llamó retirada de proyecciones, dejan de ver a los demás como completamente buenos o completamente malos. Y comienzan a verlos como seres humanos complejos, con luz y sombra. Esto puede ser desorientador al principio, pero es, en realidad, una señal de madurez psicológica. Jung observó que los empatas que navegan con éxito esta fase emergen con sabiduría psicológica, la capacidad de ver con claridad, amar profundamente y actuar auténticamente sin ser influenciados por la manipulación o la culpa. Lo que estoy a punto de compartir contigo es la meta final del enfoque de Jung, la transformación definitiva que hace a los empatas completamente inmunes a la manipulación narcisista. Carl Jung llamó a este estado individuación psicológica, y cuando lo alcanzas, te conviertes en lo que él denominó un ser humano completo. Este es el destino de todo el viaje. Carl Jung definió la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien tus padres querían que fueras, no en quien la sociedad espera que seas, sino en quien eres auténticamente en tu núcleo. Según Jung, un empata individuado ha alcanzado lo que él llamó integridad psicológica, ha integrado su sombra, desarrollado empatía consciente y aprendido a amar sin perderse. Ya no busca validación externa, ni intenta sanar a otros para evitar enfrentar sus propias heridas. Jung descubrió que los empatas individuados poseen varias cualidades notables. Tienen lo que Jung llamó presencia psicológica, cuando están contigo, están completamente presentes, sin intentar arreglarte o cambiarte, simplemente estando contigo en tu experiencia. Mantienen lo que Jung denominó soberanía emocional, sienten sus propias emociones y permiten que los demás sientan las suyas. Pueden empatizar sin asumir las emociones ajenas. Han desarrollado lo que Jung llamó poder auténtico, no poder sobre los demás, sino poder con los demás. Pueden influir e inspirar sin manipular ni controlar. Carl Jung dijo que los empatas individuados se convierten en lo que él llamó faros psicológicos, iluminan con su luz auténtica en el mundo, ayudando a otros a encontrar su camino sin decirles hacia dónde deben ir. ¿Recuerdas al principio, cuando mencioné la paradoja de cómo los empatas pueden usar su sensibilidad como un arma contra los narcisistas? Carl Jung descubrió que esto no se trata de volverse una arma, se trata de volverte tan auténticamente tú mismo que la manipulación simplemente no puede tocarte. Permíteme explicar cómo funciona esto en la práctica. Carl Jung descubrió que los narcisistas se sienten atraídos por los empatas porque sienten inconscientemente que el empata cargará sus emociones negadas y les dará la validación que anhelan. Pero cuando un empata se vuelve individuado, esta dinámica cambia por completo. Según Jung, los empatas individuados ya no cargan las proyecciones ajenas. Han desarrollado lo que él llamó impermeabilidad psicológica, pueden sentir las emociones de los demás sin absorberlas, entender el dolor ajeno sin asumirlo y ofrecer compasión sin sacrificarse. Jung observó que, cuando los narcisistas se encuentran con empatas individuados, experimentan lo que él llamó confusión de suministro. El empata sigue siendo amable y cariñoso, pero ya no está disponible para la manipulación. Las tácticas habituales del narcisista no funcionan, porque el empata responde desde su yo auténtico, no desde sus heridas. Carl Jung dijo que los narcisistas literalmente no pueden ver a los empatas individuados como posibles víctimas. Es como si el empata se volviera invisible ante los instintos depredadores del narcisista, porque ya no está anunciando inconscientemente sus heridas. Si eres un empata que está cansado de ser manipulado, agotado y aprovechado, el enfoque de Carl Jung te ofrece un camino hacia la libertad psicológica completa. No se trata de volverte frío ni de apagar tu empatía, se trata de volverte tan auténticamente tú mismo que la manipulación simplemente no puede tocarte. El viaje de integración de la sombra y de la individuación no siempre es fácil, pero según Carl Jung es el trabajo más importante que puedes hacer, no solo por ti mismo, sino por la sanación del mundo. Recuerda, no estás roto, no eres demasiado sensible, no eres débil. Eres un empata, uno de los tipos psicológicos más poderosos que Jung jamás identificó. Tu sensibilidad es un superpoder, tu empatía es un regalo,
y tu capacidad de sentir profundamente es exactamente lo que el mundo necesita. La pregunta no es si puedes volverte inmune a la manipulación narcisista. Carl Jung demostró que sí puedes. La pregunta es, ¿estás listo para reclamar tu poder y dar el paso hacia tu yo auténtico? Como dijo Carl Jung, el privilegio de una vida es ser quien eres. Para los empatas, este privilegio viene con el beneficio adicional de volverse completamente intocables ante quienes intentarían manipular o explotar tu hermosa y sensible naturaleza. Tu viaje hacia la libertad psicológica comienza ahora. Y una vez que emprendas este camino, según Carl Jung, los narcisistas nunca más te molestarán.